¿Qué tal, amigos, hermanos en la fe? También Dios me los bendiga en esta hermosa mañana de lunes, inicio de semana. Y quiero aprovechar para desear a cada uno de ustedes un bendecido inicio de semana. Que el Señor se encargue de guardar cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día de lo que implica toda esta semana que hoy comienza. Les deseo a cada uno un excelente inicio de semana, un bendecido lunes para todos. Alégrese porque el Señor está con nosotros y eso es lo importante. Es lunes. ¿Y qué más? Y les digo a mis compañeros de trabajo, es lunes, no hay por qué venir amargado, no hay por qué venir aburrido, al contrario, tenemos gozo en Cristo y aparte de eso también, pues estamos bien descansados con las fuerzas suficientes para iniciar labores. Así que amigos que nos escuchan a través de las redes sociales, les deseo a cada uno de ustedes un excelente, pero excelente inicio de semana. Hoy tenemos una reflexión muy, pero muy hermosa, obviamente basados en la palabra de Dios. Estamos en tiempos difíciles y cada vez me motivo a seguir hablando de Dios. Así que comparta, por favor, estos videos y así usted contribuye a la expansión del reino porque Cristo viene. Cristo viene. Posiblemente la semana que viene estaré hablando de la segunda venida de Cristo que ya está a la vuelta de la esquina y voy a involucrar los acontecimientos que en estos últimos tiempos han estado suscitando. Así que póngase listo porque estaré hablando del fin del mundo prácticamente. Bueno, estamos citados en la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, versículos 21 al 23. Nos dice de la siguiente manera, y titulamos a esta reflexión Implicaciones para seguir a Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice así: pero Él les mandó que a nadie dijeran esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. A veces creemos que con tan solo ir a una iglesia basta. Y si no vas, está tantito peor el asunto. Si no te congregas en una iglesia, está peor todavía. Pero a veces pensamos que con ir a una iglesia basta. A veces pensamos que con leer la Biblia basta y con empaparnos de conocimiento basta. Con inflamar nuestro cerebro de tanto saber, creemos que con eso basta y muchas veces usamos nuestro conocimiento solamente para debatir con aquellos que son más débiles en conocimiento que tú. Esto puede tornarse peligroso. No estoy hablando que el conocimiento sea malo, sino hay que usarlo de la manera que glorifique a Dios. No digo tampoco que congregarse sea malo. Es un requisito que Dios manda. Quiero poner esto en claro. Y a veces pensamos también que ofrendar o ayudar a la gente basta y creemos que así tenemos abiertas las puertas de los cielos, pero no es así. También ayudar es bueno,
ofrendar, diezmar es bueno, pero hay que saber de qué manera. Y la Biblia nos dice los requisitos que debemos usar o que debemos de alguna manera tener noción de ello para poder actuar de la manera correcta en el mover cristiano. Y por si acaso no entiendes esto porque no vas a una iglesia, hoy lo sabrás. Seguir a Cristo implica lo más primordial, implica algo esencial, que tiene que ser algo que antecede a todas esas acciones que te acabo de mencionar, que no sería suficiente y no te ayudarían en nada si no cumples con los requisitos que Cristo pide para seguirlo. Y seguir a Jesús implica algunas cosas que te voy a mencionar. Yo sé que hay más, yo sé que tú me vas a decir que aún hay más, pero yo quiero solamente mencionar algunas. Dice la Biblia que Jesús, a manera de antecedente, le había preguntado a sus discípulos que quién era él y quién decía la gente que él era. Y muchos decían Juan el Bautista, otros decían Elías, y así sucesivamente, y otros algunos de los profetas. Y Jesús le dice a sus discípulos: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y dice que respondió Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y en otros pasajes relacionados con este evento, Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres tú, Simón Pedro, porque estas acciones, esta cosa o esta palabra que estás declarando sobre mí, dice Jesús, estoy parafraseando, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y cuando Pedro recibe ese impacto de Dios, esa revelación de Dios, lo declara en presencia del Maestro. Entonces Jesús entiende que Pedro está en lo correcto. Y cuando sabe que Pedro lo dice al aire libre: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces el Señor empieza a encargarle ciertas cosas, más que nada discreción, porque quería que fueran discretos los discípulos con este asunto de que ellos tenían la convicción de que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Había un porqué, porque Jesús quería mostrarse al mundo resucitado y dar evidencias contundentes, evidencias claras de que Él es el Señor, de que Él es el Dios encarnado. Y todo esto lo hizo manifiesto a través de su resurrección. Ahora bien, cuando Cristo les encarga que sean discretos con este asunto, ya que ellos se dan cuenta, el Señor comienza a decirle que es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Y habla Jesús de un desprecio hacia Él y habla de un padecimiento que Él estaría sufriendo de alguna manera, y estoy hablando de un sufrimiento de muerte. O sea que cuando Cristo dice en el versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cristo no menciona por mencionar, sino que Él lo dice cuando Él mismo se está poniendo como ejemplo para lanzar esta palabra, para lanzar esta advertencia a todos aquellos que quieren seguir a Jesús.
Él se está poniendo, Él está diciendo que será desechado por los sacerdotes principales y también que será desechado por los escribas y por los ancianos, o sea, por todo el régimen religioso de esa época. Y dice claramente que Él será muerto y que resucitará al tercer día. O sea, el hecho de que Cristo resucitó al tercer día no quita que Él haya sufrido literalmente en la cruz. O sea que Él es nuestro máximo ejemplo. De manera que entonces Jesús abre la boca y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo, ese es lo primero que implica seguir a Jesús. Cuando nosotros llegamos a Jesús de corazón, con un corazón contrito y humillado, debemos llegar sin orgullo, sin arrogancia, como aquel Nicodemo en Juan capítulo 3, que siendo maestro de Israel, él llegó con esa, no llegó altanero. Nicodemo no llegó por ser maestro queriendo confrontar a Jesús, no llegó en ese estado de ánimo, sino que llegó con una sencillez. Cuando usted lee el Evangelio de Juan en su capítulo 3, es donde está ese evento de Jesús y Nicodemo. Él llega como queriendo conocer más de Jesús, porque le llama la atención a Jesús. Entonces, le llama la atención los hechos de Jesús a Nicodemo. Entonces se acerca a él y comienza a interrogarlo y comienza a querer saber más de él. Y Cristo le dice ciertas cosas que a Nicodemo le hacían falta, y esos son otros requisitos que implica seguir a Jesús. Y Nicodemo entendió, se convirtió en su discípulo y fue el que bajó el cuerpo de la cruz de Jesús y le dieron sepultura con Simón. Entonces debemos entender que seguir a Jesús es algo no complicado para aquellos que no tienen ego, porque hay mucha gente arrogante en este mundo, hay mucha gente que no entiende esto de seguir a Jesús, incluso cristianos que todavía tienen esa arrogancia, tienen esa falta de integridad hacia Dios y hacia los que los rodean. No tienen amor, no imparten amor hacia su prójimo. Esto significa que no se aman a sí mismos, porque dice que el que ama a su prójimo, ¿verdad?, se ama a sí mismo. O sea que Dios primero recomienda amarnos a nosotros mismos y después amar a nuestro prójimo. Así que esto es importante. Esto es importante porque también es una de las implicaciones que Jesús pide para poder ser un seguidor de Él. Ahora dice: niéguese a sí mismo. Negarnos a sí mismo significa dejar la altivez, el orgullo, la arrogancia, el creerte un Superman, un super espiritual, hablando en términos religiosos. Esto va para los cristianos religiosos que se sienten empapados de la unción y que no sé qué, y muchas veces son los más pecadores. Es dura esta palabra, pero eso implica el negarse a sí mismo. Es dejar de creerse superior a los demás y es ponerse en los zapatos del que está sufriendo, es ponerse en la necesidad del pobre, es ponerse en la angustia del que está enfermo,
Es ponerse en la angustia del familiar que padeció que perdió un ser querido. Es ponerse en sus zapatos. No es seguir a Cristo, no es nada más por decir aleluya, no. Esto de seguir a Cristo tiene implicaciones. Negarse a sí mismo implica muchas cosas en nuestro ser. Porque la palabra que dice Jesús de negarnos a nosotros mismos está relacionada con todo nuestro ser y implica nuestro carácter, cómo somos. Debemos tener un carácter firme para tomar decisiones que honren a Dios, para tomar decisiones que vayan honrando a Dios en todo y también que vayan ayudando nuestra vida espiritual. Tomar decisiones debe implicar honra a Dios y también ayuda espiritual o progreso espiritual en el creyente. Y también para el que no es creyente tiene que comenzar olvidándose de todo orgullo, teniendo compasión por los demás, sufriendo con los demás. Negarse a sí mismo implica también dejar de creerte como por ser cristiano, dejar de creerte que tú vales más que los demás. Aún el que está perdido puede ser primero que tú, porque la palabra dice que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Esto significa que no debemos sentirnos superiores al tener contacto o al tener esa experiencia con Cristo, esa relación con Cristo. Esto no debe exaltarnos a la manera que podamos sentirnos superior al perdido, porque ese perdido puede ser un gran hijo de Dios en un futuro. Yo tengo unos vecinos aquí, y no voy a hablar mal de ellos. Ellos no me podían ver, ellos no podían verme, me odiaban, su esposa, sus hijas. Es tremendo, y yo le decía a mi esposa, le digo, no hay que decir nada, nosotros no podemos corresponder con la misma moneda. Nos tiraban indirecta y pues yo callaba, mi esposa también. Ahora nos hablan, ahora nos preguntan, ¿cómo le hacen ustedes? Yo miro que ustedes traen comida de afuera para comer en casa, salen y comen afuera. ¿Cómo le hacen? Me pregunto, y mi esposa le dice, solo el de arriba les puede dar esa respuesta. Solo Dios puede dar eso. Solo Dios les puede responder. Le dijo mi esposa, muy cierto. Hoy comienzan a escuchar poco a poco la palabra, porque yo no contesté a ellos con la misma moneda, con arrogancia, con altivez. Yo esperé el momento y le decía a mi esposa, ¿quién puede decir que un día esta gente que me odia tanto se convierta a Cristo? Y yo los declaro para el Señor, porque ya comenzó el Señor una obra en esa familia. Sus hijas nos hablan, la esposa de él nos habla, y también él nos habla muy bien. Lo que implica ser un cristiano carismático, donde te ganes el afecto de la gente, el afecto de los demás. Esto es importante, y esto significa que cuando uno ya conoce de Cristo, uno tiene que despojarse de sí mismo, uno tiene que negarse a sí mismo y tiene que darle el espacio a que Dios trabaje en nosotros con nuestro carácter
y que Dios trabaje en nosotros de manera que nos quiere usar para alcanzar a la sociedad. Y cuando nosotros ya dejamos el orgullo, la arrogancia, la altivez, la gente comienza a ver ese carisma en ti y la gente comienza a tener confianza en ti porque tú eres una persona que has nacido de nuevo y eres una persona que te niegas a ti mismo y que ahora dejas a Cristo que obre en ti. Porque dice el apóstol Pablo, de modo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que eso es negarse a sí mismo. Y segundo, tomar la cruz cada día. Cristo padeció en la cruz del Calvario y lo usa como figura para exhortar al creyente. Tome su cruz día a día y sígame. Tomar la cruz de Cristo día a día es entender que la vida no es fácil, es entender que la vida está llena de retos, es entender que la vida está llena de complicaciones y que tú vas a ser victorioso solamente basado en la cruz del Calvario, solamente abrazado de la cruz del Calvario. Tomar la cruz día a día es entender que dependemos cada día del Señor, es entender que dependemos cada día del sacrificio en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, es depender de ese sacrificio y es darle la honra a Dios. Tomar la cruz día a día es figura de tener a Cristo en nuestro corazón y de tener el sacrificio de Cristo bien impregnado en nuestro ser y que todo lo que vamos haciendo, lo vamos haciendo para la gloria de Dios. Y yo creo que tomar la cruz día a día no es que hoy voy a tomarla, mañana no. La palabra dice, Lucas 9:23, que debemos tomar la cruz de Cristo todos los días de nuestra vida, hasta que lleguemos al final de nuestra existencia en esta tierra. Tomar la cruz de Cristo es depender cada día del poder de Dios, del poder de la cruz, del poder del Calvario, porque un día Cristo estuvo ejecutando un sacrificio expiatorio en esa cruz y ese sacrificio nos trajo bendición, ese sacrificio nos trajo consuelo, ese sacrificio nos trajo esperanza y esa esperanza no avergüenza, esa esperanza nos trae bendición y nos trae vida eterna. Así que debemos tomarnos cada día de la cruz. Entonces, tomar la cruz día a día es depender cada vez más de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y por amor a nosotros, Él se dio a sí mismo, Él se entregó a sí mismo, se negó a sí mismo. Y Él es nuestro máximo ejemplo. Cuando Cristo nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, implica dejar toda arrogancia, altivez, odio, tener cosas contra un hermano, contra tu prójimo. Negarse a sí mismo también implica que todo orgullo y toda arrogancia debe ser sanada, debe ser sacada de nuestro ser. Y cuando eso sucede, entonces vemos a los demás con amor. Vemos aún a los que nos ofenden. A mí me han hecho ofensas. Si te contara, lloraras conmigo. A mí me han hecho ofensas que usted ni se imagina. Que usted ni se imagina. Ofensas que provocarían que yo cometiera un asesinato. Con eso le digo todo. Mas, sin embargo, he aprendido a dejarle las cosas a Dios y a aquellos que me ofendieron, los amo en el amor del Señor y oro por ellos para que les vaya bien. Y oro por ellos para que el Señor traiga conocimiento hacia su ser y entonces comienza a reflexionar. ¿Y quién podría
Nadie puede negar de que un día esa persona que odiamos tanto se convierta a Dios y sea salvo por Cristo, y tú no, porque sigues odiando. Entonces negarnos a nosotros mismos, como dice la palabra, Lucas 9:23, es dejarle todo a Dios, honrar en todo a Dios, glorificar a Dios en todo, buscar la presencia de Dios en todo tiempo, depender de Dios cada día. El apóstol Pablo decía que por amor a Cristo cada día moría. Cada día debemos ir muriendo a nuestro ego, cada día debemos ir muriendo a nuestro yo, a nuestro orgullo, a nuestra arrogancia. Cada día debemos ir muriendo para poder ser actos y para poder ser buenos y fieles seguidores de Jesús. Porque la Biblia dice, mire, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esos son los requisitos. Eso es lo que implica seguir a Jesús. Seguir a Jesús no es fácil. Seguir a Jesús es sinónimo de humildad. Seguir a Jesús es sinónimo de amor hacia los demás. Seguir a Jesús es sinónimo de esperanza, de una vida eterna. Pero nosotros, los que mantenemos esa esperanza, debemos estar libres de todo lo que contamina nuestro ser y de todo lo que daña nuestra vida espiritual. Así que te invito, para todos aquellos que mirarán el video más tarde, te invito a que reflexionemos. Seguir a Cristo implica muchas cosas. Esto que te conté son solamente algunas de las implicaciones que existen para seguir a Jesús, o que nuestro Señor Jesús recomienda que hagamos para ser fieles seguidores de Él. Quiero saludar a mi cuñada, Flor Campo. Dios te bendiga. Muy buenos días. Que el Señor tenga misericordia de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. También deseo un excelente inicio de semana para ustedes. Y un abrazo a toda la familia, ¿verdad? Mi cuñada y mis sobrinos por allá. Dios que me los bendiga, Dios que los guarde. Si están pasando por alguna prueba, si hay alguna adicción, si hay algún vicio, ¿verdad? En la familia de Flor Campo, que el Señor tenga misericordia y que el Señor obre en cada uno de sus hijos. Dios me les bendiga entonces. Hasta la próxima, y recuerden que Cristo le ama, y por eso dice que seguirlo implica negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz todos los días. ¿Y qué significa tomar la cruz? Depender cada vez más de Dios y dejar de depender de nosotros mismos, sino de la gracia, del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima.